Mientras el mundo creía que tras los juicios de Nuremberg se había logrado hacer justicia a las atrocidades cometidas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en Israel consideraban que el trabajo no estaba completado. Adolf Eichmann, el arquitecto de la masiva aniquilación judía durante el Tercer Reich, había logrado huir de las manos aliadas, y el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, no dejaría impunes sus crímenes. Una operación diseñada para dar con su paradero y capturarlo se convirtió en uno de los episodios más sonados de la movida década de los 60. Era uno de los nazis más buscados de toda Europa, y tardaron años en dar con él. No mató de forma directa, pero fue artífice del peor genocidio de la historia. Durante el Holocausto nazi, Adolf Eichmann fue el encargado de gestionar las deportaciones por ferrocarril de todos los judíos europeos hacia los campos de exterminio. Eichmann fue el responsable de todas las deportaciones y por lo tanto, en última instancia, de la muerte de más de 5 millones de judíos. En el año 1945, el alemán fue detenido cerca de la ciudad de Ulm, pero las autoridades no pudieron reconocerle, ya que llevaba consigo una identidad falsa. Nada fue suficiente para poder identificarle como el artífice de la solución final. Es más, ni tan siquiera durante los juicios de Nuremberg fue identificado. No fue hasta el año 1946 cuando un fiscal estadounidense contactó con un comandante de la SS que confirmó la existencia de Adolf Eichmann y su papel como responsable de las deportaciones de judíos. No obstante, cuando quisieron darse cuenta ya era demasiado tarde. Eichmann había cambiado su nombre por el de Ricardo Clement y huyó desde Austria hacia Argentina, con el pretexto de que estaba huyendo del horror nazi en Europa. Contra todo pronóstico y prácticamente de casualidad, quien también huyó a Argentina fue Lothar Hermann, un abogado judío y militante del Partido Comunista de Alemania que había pasado por el campo de concentración de Dachau, donde había perdido un ojo, y con ello prácticamente la visión tras las torturas alemanas. Eso sí, es necesario mencionar que Adolf Eichmann no viajaría hasta Argentina una vez finalizada la guerra. En cualquier caso, los caminos de Hermann y Eichmann se cruzaron cuando a mediados de los años 50 sus hijos se conocieron en un cine de Olivos. Silva Hermann y Klaus Eichmann mantuvieron una especie de romance. Fue así como el hombre judío, tras ser conocedor de la relación de su hija con el joven Eichmann, comenzó a atar cabos, tras leer en varias ocasiones las informaciones que se publicaban en los medios sobre los juicios a los criminales nazis en Europa. Su hija también comenzó a sospechar, por lo que ambos comenzaron a investigar sobre la figura de Eichmann, después de que la delegación de asociaciones israelitas argentinas y la embajada de Israel pasaran por alto sus teorías. Lothar Hermann tuvo que pedir ayuda a un antiguo compañero suyo de Dachau, quien le envió una vieja fotografía del nazi para asegurarse de que se trataba de la misma persona. Fue así como Lothar y Silvia se presentaron en el domicilio de Eichmann, aunque las conclusiones fueron extrañamente confusas. El Mossad, el Instituto de Inteligencias y Operaciones Especiales de Israel, contactaron con el hombre judío. ¿Cómo es posible que el artífice de la solución final viviera con su familia en Argentina? Era evidente que el testimonio de un judío ciego a causa de las tortugas de Dachau y su hija no eran suficientes para llevar a cabo una investigación oficial. No obstante, siguieron apostando por esta teoría. En mayo de 1960 se puso en marcha la Operación Garibaldi, a manos del Mossad. Cuando Eichmann volvía del trabajo y tras un engaño, varios agentes del Mossad le atraparon para interrogarle. El nazi terminó confesándolo todo y fue enviado a Jerusalén para enjuiciarlo en una corte israelí, donde tuvo que declarar desde una cabina de cristal a prueba de balas. Adolf Eichmann ya está en la cárcel en Israel y pronto será juzgado bajo la ley de 1950 para el castigo de nazis y sus colaboradores, aseguró el primer ministro David Ben-Gurion. El procurador general de Israel, Gideon Hausner, firmó una acusación contra él por 15 cargos, entre los que se incluían los crímenes contra gente judía
y crímenes contra la humanidad. También fue acusado de ser miembro de organizaciones criminales de las tropas de asalto, el Servicio de Seguridad y de la Gestapo. Eichmann fue encontrado culpable y condenado a muerte en la horca, pero antes aseguró que moriría con alegría, porque tener más de 5 millones de judíos en la conciencia me da una sensación de gran satisfacción. Su ejecución constituyó la primera vez que el país israelí decretaba una sentencia de muerte. Larga vida Alemania, larga vida Austria, larga vida Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo. Estas fueron las palabras que pronunció Adolf Eichmann el 31 de mayo de 1962, antes de morir ahorcado en la ciudad de Ramia, en Israel. Fue acusado de cometer crímenes contra la humanidad y de ser el responsable directo de la solución final durante el Tercer Reich. Fue así como, gracias al trabajo de Lothar Hermann y su hija Silvia, Israel pudo detener y castigar al hombre que había sido responsable directo de la muerte de más de 5 millones de judíos durante el Holocausto. Si no conocías esta historia y te gustó el video, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo para contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.